Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. La familia quiso librarse de ella, pero él la convirtió en su mayor tesoro inesperado. En los anales de la historia, pocas narrativas capturan la ironía del destino tan potentemente como la de una familia que, al intentar librarse de lo que consideraba un problema, forjó sin saberlo un amor eterno. Esta profunda lección de vida nos invita a explorar cómo la autenticidad y el coraje de una mujer incomprendida fueron reconocidos y valorados por un hombre sabio, transformando una supuesta condena en la mayor de las bendiciones. Prepárense para ser testigos de una historia que, según testimonios transmitidos, demuestra que el verdadero tesoro reside en el espíritu indomable. En los pliegues de la memoria colectiva, entre las leyendas que aún se susurran en las vastas tierras de antaño, emerge el relato de la poderosa familia Balbuena, cuyo renombre se tejía con hilos de prosperidad y un arraigado sentido de la tradición. Don Carmelo y doña Leonor de Balbuena, pilares de este linaje, mantenían una presencia imponente en su comarca, dictando con su influencia no solo los mercados y las cosechas, sino también y con mano firme los destinos de sus propios vástagos. En este intrincado tapiz de poder y apariencias existía una figura que, a sus ojos, desentonaba flagrantemente: Elara, su hija menor. Para los Balbuena, inmersos en una mentalidad donde la conveniencia social y económica a menudo superaba la individualidad, Elara no era simplemente una joven con carácter, era, en su juicio, un problema creciente, una singularidad que amenazaba la impecable fachada familiar. La preocupación por su reputación, un pilar fundamental en las estructuras sociales rurales de aquel entonces, llevaba a la familia a considerar a Elara más una carga que una bendición. Una situación reflejada en numerosos relatos históricos sobre la presión ejercida sobre las mujeres para conformarse a ciertos moldes. La oportunidad de solucionar este problema surgió paradójicamente de una petición matrimonial que, en circunstancias normales, habría sido motivo de inmensa dicha. Don Arturo de Mendoza, un hacendado de vastas propiedades y reputación intachable en la comarca vecina, solicitaba la mano de una de sus hijas. Era un partido envidiable, de esos que consolidaban fortunas y honraban nombres. Sin embargo, lo que para otros habría sido un honor indiscriminado, se tornó en un asunto peculiar cuando se reveló que la petición de don Arturo era específica y única. Deseaba casarse con doña Elara. Este detalle, lejos de aliviar las tensiones de los Balbuena, encendió en ellos una chispa de maquiavelismo. Para don Carmelo y doña Leonor, la elección de Elara por parte de un hombre tan próspero no podía sino significar una profunda ingenuidad por parte de don Arturo, una ceguera a la verdadera naturaleza de su hija. En su visión distorsionada, la petición no era un reconocimiento de las virtudes de Elara, sino un error que podía ser explotado, una estratagema para deshacerse de quien consideraban una piedra en el zapato de sus ambiciones. Este enfoque transaccional y manipulador del matrimonio no era ajeno a las prácticas de las élites terratenientes de la época, donde los lazos conyugales se utilizaban como herramientas para la consolidación de poder y riqueza, según se observa en estudios antropológicos sobre la nupcialidad tradicional. La idea de una broma cruel se instaló en el corazón de la familia Balbuena, cobrando forma de plan malévolo. Convencidos de la supuesta ignorancia de don Arturo sobre las cualidades de Elara, que ellos tanto detestaban, su espíritu indomable, su incorruptible sentido de la justicia, vieron en esta unión la perfecta venganza contra una hija que, a su entender, solo les había causado quebraderos de cabeza.
Se deleitaban con la perspectiva de que un hombre tan respetado terminara engañado con una mujer que no se ajustaba a las expectativas sociales de una esposa dócil y ornamental. La malicia subyacente en su aceptación del matrimonio es un eco de las dinámicas familiares complejas, donde la ambición y el resentimiento pueden eclipsar el afecto paternal, un tema recurrente en crónicas de sociedades estratificadas. La poderosa familia Balbuena, en su afán por librarse de su hija problemática, Elara, consideró la propuesta de matrimonio del acaudalado don Arturo de Mendoza como una oportunidad perfecta para gastarle una broma cruel a un hombre que creían ingenuo. Elara de Balbuena, en el corazón de una estirpe que valoraba la fachada por encima del espíritu, representaba una disonancia notoria. A sus 23 años, su existencia era un constante desafío a las convenciones de su hogar, no por una rebeldía caprichosa, sino por una esencia innegociable. Lejos de ser la dama recatada y moldeable que su posición social demandaba, Elara encarnaba una inquebrantable conciencia, un faro moral que iluminaba las sombras de la complacencia y la injusticia en su entorno. Este tipo de figuras, a menudo adelantadas a su tiempo, son descritas en estudios de historia social como catalizadoras de reflexión, incluso cuando su impacto directo es limitado a su esfera inmediata, evidenciando cómo el individuo puede confrontar la norma establecida. Su problemática naturaleza no radicaba en desobediencia trivial, sino en una arraigada necesidad de actuar conforme a principios éticos. Se narra que 3 años antes, su perspicacia la llevó a desvelar una red de corrupción donde el corregidor local aceptaba sobornos para favorecer a usurpadores de tierras. Elara, con una valentía poco común en una joven de su alcurnia, reunió las pruebas y las entregó a las autoridades pertinentes, desatando un escándalo que, si bien afectó los negocios lucrativos de su familia, arraigados en turbias alianzas judiciales, reafirmó su compromiso con la verdad. Este acto, según observadores de la época, la pintó como una figura disruptiva, lo que contrasta con el ideal de sumisión femenina. Al año siguiente, su espíritu justiciero volvió a manifestarse al exponer una trama donde comerciantes locales incrementaban desmedidamente los precios de alimentos básicos durante una sequía, aprovechándose de la desesperación de los más vulnerables. Las repercusiones económicas para los Balbuena, quienes tenían participaciones silenciosas en esas ganancias infladas, solo sirvieron para cimentar la percepción familiar de que Elara era una fuente constante de inconvenientes financieros y sociales. Este patrón de intervención activa en asuntos de probidad cívica se alinea con la descripción de ciertos personajes femeninos en la literatura costumbrista, quienes, a pesar de las restricciones de su época, se atrevían a desafiar el status quo, según análisis literarios de principios del siglo XX. Para doña Leonor y don Carmelo, cuya fortuna se había cimentado en un terreno ético ambiguo, una hija con una moralidad tan rígida era una pesadilla recurrente. Sus hermanas, doña Inés y doña Beatriz, representaban el ideal de la feminidad de la época, bellas, cultivadas en artes domésticas y sociales, obedientes. Poseían la delicadeza y el refinamiento que la sociedad esperaba. Elara, en cambio, con su apariencia más robusta, manos encallecidas por el trabajo honesto y un rostro marcado por la determinación, contrastaba fuertemente con este ideal. Su aspecto físico, que no seguía los cánones de la belleza etérea de sus hermanas, era, para su madre, demasiado masculino. Un juicio que revelaba las estrechas expectativas de género de la sociedad rural tradicional, según estudios de sociología histórica sobre roles de género. Sin embargo, lo que su familia percibía como defectos, la fuerza física y el carácter resuelto, eran en realidad reflejos de su fortaleza interior, de un alma incapaz de la pasividad ante la injusticia y de una disposición inquebrantable hacia el trabajo honesto. La psicología social moderna sugiere que estas características, a menudo marginadas en contextos rígidos, son indicativas de una inteligencia emocional y una autonomía moral superiores.
La incomprensión de los Balbuena hacia el Lara no solo radicaba en sus actos de justicia, sino también en su rechazo a las superficialidades y a la comodidad que ofrecía el silencio cómplice. Mientras su familia navegaba en las aguas turbias de la legalidad y la conveniencia, ella persistía en un camino de rectitud, un rasgo que, en lugar de ser celebrado, era percibido como una amenaza a la estabilidad y al prestigio. Los valores de Lara, centrados en la compasión y la ética, chocaban frontalmente con la pragmática y a menudo cínica visión de sus parientes. Esta dicotomía entre el individualismo moral y las expectativas colectivas es un tema recurrente en la narrativa histórica y la filosofía moral, donde la integridad personal a menudo conlleva un alto costo social. Así, el Lara de Balbuena, lejos de ser un estorgo, poseía una inquebrantable conciencia y un profundo sentido de la justicia, cualidades que paradójicamente la convirtieron en una figura inadecuada y problemática a los ojos de su propia familia. La existencia de ciertas encrucijadas, a menudo disimuladas en la cotidianidad, tiene el poder de reorientar destinos que se creían trazados, y pocas son tan reveladoras como la que aconteció 5 años antes en el bullicioso mercado semanal del pueblo de San Roque. Este lugar, más que un mero centro de intercambio comercial, constituía un vibrante crisol social donde las noticias viajaban con la rapidez del viento y las reputaciones se forjaban o se quebraban a la vista de todos. Según crónicas locales de la época, estos mercados rurales eran espacios esenciales para la interacción comunitaria, reflejando las tensiones y las jerarquías del momento. Una mañana sabatina, mientras el sol de la recién iniciada jornada adoraba los puestos y el aire se llenaba con el pregón de los mercaderes y el murmullo de la gente, don Arturo de Mendoza, un hombre ya entonces reconocido por su prosperidad y su visión en la gestión de su vasta hacienda, se encontraba en San Roque. Había acudido con el propósito de adquirir provisiones, una tarea rutinaria que, sin embargo, se transformaría en el umbral de un encuentro trascendental. Mientras don Arturo observaba el ajetreo, su mirada se detuvo en un grupo de jóvenes damas cerca del puesto de encajes, una escena común que contrastaba la opulencia de unas con la discreción de otra. 2 de ellas, visiblemente hermanas, doña Inés y doña Beatriz, examinaban las finas telas con la sofisticación esperada de mujeres de su estatus, sus vestimentas y modales pulcros, testimonio de una educación esmerada en las artes de la elegancia. Eran la encarnación del ideal de esposa para cualquier hombre de buen juicio de la época, un reflejo de las expectativas de la alta sociedad rural según se desprende de los manuales de urbanidad de aquel entonces. La tercera joven, doña Elara, sin embargo, destacaba por su aparente desapego a la trivialidad del encaje. Sus ropas, aunque limpias, eran más sencillas y sus manos, lejos de la delicadeza protegida de sus hermanas, exhibían el testimonio silencioso del trabajo. Su atención divagaba, escrutando el entorno con una curiosidad que la distinguía, una característica que la hacía parecer extraña a su propio círculo, como apuntan algunos estudios sobre la individualidad en contextos sociales restrictivos. Fue en ese instante de aparente calma cuando el equilibrio del mercado se rompió por un estallido de gritos. Cerca del corral de animales, una trifulca se desató, atrayendo las miradas de los presentes. Un comerciante, Antonio Ferreira, un individuo conocido en la comarca por sus prácticas deshonestas y su tendencia a explotar la vulnerabilidad ajena, vociferaba acusaciones de robo contra un anciano delgado y empobrecido. El hombre mayor, conmovido hasta las lágrimas, intentaba en vano defenderse, explicando que solo había tocado una gallina para verificar su salud antes de regatear el precio. La escena era la de un drama recurrente en los mercados, donde la falta de recursos hacía a los más débiles presa fácil de los poderosos, un fenómeno documentado en relatos populares sobre la vida rural del siglo XIX. Don Arturo observaba la injusticia con creciente indignación. Conocía el carácter de Antonio Ferreira y la clara falsedad de la acusación. Un espectáculo montado, sin duda, para amedrentar a otros posibles compradores humildes.
No obstante, antes de que don Arturo pudiera intervenir, un acontecimiento extraordinario le robó el aliento. La tercera joven del puesto de encajes, doña Elara, con una determinación inusitada, había abandonado a sus hermanas y se dirigía directamente hacia el epicentro de la disputa. Sus pasos eran firmes, su postura erguida, y la multitud se abría a su paso casi por instinto, reconociendo una autoridad natural que no se derivaba de su apellido. Con una voz clara y potente, Elara se plantó entre el comerciante y el anciano, exigiendo que Antonio Ferreira se detuviera. El hacendado percibió una nota de incertidumbre en la respuesta del comerciante, a pesar de su gruñido inicial de desafío, pues una mujer de su clase que se atrevía a intervenir públicamente era un hecho insólito para la época, como señalan historiadores de las costumbres. Elara no titubeó, con la convicción de quien ha presenciado la verdad, relató lo ocurrido, confirmando que el anciano solo había inquirido el precio de la gallina. La gente, que había sido testigo mudo, comenzó a murmurar su acuerdo, corroborando la versión de la joven y erosionando la autoridad del comerciante. Antonio Ferreira, al ver cómo su teatro se desmoronaba, intentó descalificar a Elara, acusándola de mentir para defender a un ladrón. Fue entonces cuando Elara realizó un acto que dejó a don Arturo completamente impresionado y que sellaría su destino. Sacó una pequeña bolsa de su vestido, contó unas monedas y con una calma asombrosa le pagó al comerciante el precio de la gallina. «Ahora la gallina es mía», declaró, y acto seguido la entregó al anciano, diciendo: «Para usted, señor, para su familia». El anciano, abrumado, intentó rechazar el regalo, pero la firmeza amable de Elara prevaleció. «No necesito conocerlo para saber que usted es una persona honesta y que tiene una familia esperándola en casa», dijo ella con una sonrisa, la primera que don Arturo le había visto, revelando una belleza de espíritu que trascendía lo superficial. El acto de generosidad desinteresada, aunque aparentemente pequeño, era un desafío directo a la codicia y la injusticia, un acto de justicia social espontáneo, como se podría interpretar desde una perspectiva moderna de ética cívica. Mientras el anciano se alejaba con su inesperado tesoro, las hermanas de Elara se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza e irritación ante el escándalo que su hermana había provocado. «Elara, ¿qué has hecho ahora?», preguntó doña Inés con desaprobación, un reproche que denotaba la colisión entre los valores de la familia y los de Elara. La respuesta de Elara, solo lo que era correcto, acompañada de una tranquilidad que siguió impresionando a don Arturo, consolidó en él una certeza. Sus hermanas la arrastraron lejos, refunfuñando sobre su comportamiento inadecuado y su constante propensión a causar problemas, lo que reforzaba la idea de su familia de que Elara era un estorbo. Pero don Arturo no apartó la vista de ella, notando cómo Elara, incluso mientras era regañada, caminaba con la cabeza alta, sin el menor rastro de arrepentimiento. Este incidente, donde Elara actuó según su conciencia sin importar las consecuencias sociales o financieras, fue el catalizador que encendió en don Arturo una profunda admiración. En ese preciso momento, don Arturo supo que había presenciado algo excepcional, una persona cuya brújula moral era inquebrantable, una mujer que veía el sufrimiento ajeno y no podía simplemente ignorarlo, un rasgo que se considera una piedra angular de la verdadera nobleza humana, según las reflexiones filosóficas sobre la virtud. Discretamente, inquirió entre conocidos sobre la familia Balbuena, confirmando lo que ya sospechaba: las hermanas mayores eran las apropiadas, mientras que Elara era vista como problemática, terca, alguien que se metía donde no la llamaban. Sin embargo, la gente más sencilla, aquellos a quienes Elara había tocado con su bondad, la describían con gratitud y admiración. Para don Arturo, esta información no era un disuasivo, sino la confirmación de que había encontrado una joya rara.
Don Arturo de Mendoza, con la mesura que caracterizaba a los hombres de verdadera sustancia en las comarcas rurales de la época, no era un hacendado cualquiera. A sus 32 años ya había erigido un imperio rural formidable, más extenso y próspero que el de cualquier otro propietario en un radio de 100 kilómetros. Una hazaña que hablaba de su acumen para los negocios y su incansable ética de trabajo. Los registros catastrales de la región, que datan de aquel periodo, atestiguaban la magnitud de sus posesiones y la eficacia con la que gestionaba sus tierras. Su reputación como hombre de honor y visión resonaba por todos los pueblos, cimentada no solo en su riqueza, sino también en su reconocida rectitud en los tratos, una cualidad altamente valorada en las comunidades donde la palabra era el principal aval. Este perfil de terrateniente, que combinaba la astucia empresarial con una conducta irreprochable, lo convertía en el yerno soñado para cualquier familia que buscara consolidar su posición o ascender en la escala social, como se evidencia en la literatura de costumbres de aquellos años, que a menudo glorificaba tales matrimonios estratégicos. Sin embargo, a pesar de su posición envidiable, don Arturo había permanecido soltero, una circunstancia algo inusual para un hombre de su edad y fortuna, quien se esperaba que ya hubiese contraído nupcias para asegurar la continuidad de su linaje y la gestión de su patrimonio. La sociedad tradicional ejercía una presión considerable sobre los hombres para casarse y formar una familia, tal como lo describen los historiadores de la demografía rural. Pero el corazón de don Arturo guardaba un anhelo singular, forjado no en las convenciones sociales o en la búsqueda de una alianza ventajosa, sino en el recuerdo imborrable de una joven que había irrumpido en su conciencia años atrás. No era la primera vez que consideraba el matrimonio de hecho. A lo largo de los años, su camino se había cruzado con el de docenas de damas de buena cuna, todas ellas bellas, educadas y socialmente impecables, las candidatas lógicas y sensatas que cualquier consejero matrimonial habría recomendado. Pero, según sus propias reflexiones registradas en correspondencia personal de hombres influyentes de la época, a menudo el decoro social se percibía como una cárcel para el espíritu, y don Arturo parecía buscar algo más profundo. El factor determinante, el verdadero catalizador de su decisión, se remontaba a un encuentro casual 5 años antes en el mercado de San Roque, un episodio que había marcado su alma de manera indeleble. La imagen de Elara, de pie, defendiendo con coraje y generosidad a un anciano desvallido, se había grabado en su memoria como un faro de integridad en un mundo a menudo dominado por la hipocresía y el egoísmo. Aquel acto de justicia espontánea, desinteresado y audaz, había revelado una cualidad en Elara que trascendía la belleza física o la educación superficial, una virtud que don Arturo, en su propia vida, valoraba por encima de todo. Tal apreciación de la virtud cívica sobre la mera apariencia o el estatus era, según filósofos morales como Cicerón, la verdadera marca de un alma noble. Durante los años subsiguientes, no pasó una sola semana sin que Elara de Valbuena volviera a sus pensamientos. Se preguntaba en qué tipo de mujer se habría convertido, si aquel espíritu valiente aún la habitaba. Una obsesión que es un tema recurrente en los relatos de amor que desafían las normas sociales. Don Arturo, movido por esa persistente imagen, había llevado a cabo investigaciones discretas sobre la familia Valbuena. Un ejercicio de prudencia que, lejos de disuadirlo, reforzó su convicción. Se enteró de los negocios de don Carmelo, a menudo moralmente cuestionables, de las ambiciones de doña Inés y doña Beatriz por matrimonios influyentes, y, crucialmente, de las constantes interferencias de Elara en las tramas de corrupción locales. Para cualquier otro hombre, estas revelaciones habrían sido motivo suficiente para evitar a la familia Valbuena por completo, ya que la reputación de los parientes políticos era de suma importancia en la formación de alianzas matrimoniales, como lo establecían los códigos de conducta social.
Sin embargo, para don Arturo, esta información fue la confirmación irrefutable de que Elara era exactamente quien él había imaginado. Una mujer de una integridad inmaculada, atrapada en el seno de una familia que no solo no comprendía ni valoraba su esencia, sino que la consideraba una anomalía. Su elección, por tanto, fue una ruptura consciente con las convenciones sociales de su tiempo, una declaración de principios. La lógica social dictaba que debía elegir a una de las hermanas mayores de Elara, las más bellas, más educadas y, en definitiva, más adecuadas para un hombre de su posición. Sin embargo, don Arturo había aprendido a desconfiar de esa lógica cuando ésta entraba en conflicto con los dictados de su propio corazón y sus valores más profundos. No buscaba una esposa que fuera simplemente un adorno en su hogar o una gestora eficiente de sus responsabilidades domésticas. Su anhelo iba más allá. Buscaba una compañera en el sentido más trascendente de la palabra, alguien con quien pudiera compartir no solo el lecho y la mesa, sino también sus valores, sus sueños y sus preocupaciones éticas sobre lo correcto y lo incorrecto en el mundo. Según analistas de psicología relacional, el deseo de una conexión profunda, basada en valores compartidos, es un pilar fundamental para matrimonios duraderos y plenos. Y Elara, por lo que había observado y descubierto, era la única mujer que, en su amplio conocimiento, poseía esas cualidades raras y preciosas. Don Arturo, un próspero y honorable hacendado, rompió con las convenciones al solicitar específicamente la mano de Elara, ignorando a sus hermanas consideradas más aptas, movido por el imborrable recuerdo de su integridad. Mientras la calidez del día se desvanecía, cediendo el paso a una tarde en la que la brisa traía consigo los murmullos de un destino en gestación, la sala de los Bolbuena se erigía en el epicentro de una confabulación. Don Carmelo, con las manos entrelazadas a la espalda, recorría la estancia, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos danzando en sus labios, reflejo de una satisfacción calculada. Doña Leonor, por su parte, releía la misiva de don Arturo, el papel un tesoro que confirmaba la oportunidad perfecta que tanto anhelaban. Según observadores de la época y analistas de las costumbres familiares, estas escenas de planificación a puertas cerradas eran comunes en la alta sociedad rural, donde el futuro de los hijos se decidía en consejos de conveniencia más que de afecto. Doña Inés y doña Beatriz, las hermanas mayores, sumaban sus risas a la atmósfera de malevolencia contenida. Un coro que resonaba con una alegría perversa, la misma que surge cuando una carga pesada está a punto de ser liberada. Elara, ajena a la reunión formal, se encontraba en las profundidades de la casa, atendiendo a su abuela enferma, una tarea que, como tantas otras ingratas y demandantes, recaía invariablemente sobre sus hombros. La anciana, postrada, requería una paciencia y un cuidado que nadie más en la familia parecía dispuesto a ofrecer. Mientras aplicaba compresas frías en la frente febril de su abuela, el eco de las carcajadas provenientes de la sala de estar alcanzó sus oídos. No era extraño que su familia se divirtiera a su costa, era una constante en su vida, una sombra que la había acompañado desde la infancia. Sin embargo, en esta ocasión, el tono era distinto, más agudo, más deliberado, cargado de una intencionalidad que Elara, con su aguda percepción, identificó como precursora de alguna maldad orquestada. Las tensiones intrafamiliares, especialmente entre hermanos con roles y expectativas divergentes, son un fenómeno bien documentado en la sociología familiar, donde la figura del chivo expiatorio a menudo soporta el peso de las frustraciones colectivas. La conversación, que se filtraba a través de las paredes, desveló la cruel naturaleza del plan. Don Carmelo, deteniéndose en su caminar, articuló la esencia de su maquiavélica estrategia. 5 años lidiando con los problemas que esta niña nos causa, y ahora aparece un hombre pidiendo específicamente por ella. Doña Inés,
Con un gesto de falsa inocencia, cuestionó si don Arturo estaría al tanto de los incidentes de Elara, a lo que doña Leonor, con convicción, desestimó la idea, argumentando la distancia entre las villas como barrera de la información. Este tipo de manipulación de la información y la reputación era una táctica común para las familias que deseaban asegurar un matrimonio ventajoso, como se ha registrado en documentos privados y correspondencia de la época. Doña Beatriz, observando a Elara en el patio a través de la ventana, tejiendo su propia narrativa de desprecio, remarcó cómo ningún hombre local había deseado casarse con ella, confirmando la visión familiar de que don Arturo no conocía la verdad sobre su hija. Con un golpe de puño sobre la mesa que resonó en la sala, don Carmelo selló el plan. Él espera recibir una esposa adecuada, educada, sumisa. Imaginen su sorpresa cuando descubra que ha elegido a nuestra Elara. La intención era clara, responderían a don Arturo, confirmando el matrimonio y ocultando por completo la personalidad y el historial de Elara. Dejarían que el hacendado descubriera por sí mismo la calidad de la esposa que había solicitado, cuando ya fuera demasiado tarde y la boda se hubiera consumado. Doña Leonor, doblando la carta con un cuidado casi reverencial, añadió la guinda al pastel. Lo mejor de todo es que estará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios. 2 villas de distancia es una bendición. Esta concepción de la distancia como medio de purificación social es un reflejo de la mentalidad de las sociedades cerradas, donde la geografía jugaba un papel crucial en la gestión de las reputaciones problemáticas. Fuera de la sala, Elara había interrumpido su labor, con la espalda apoyada en la fría pared de madera, cada palabra de la conversación de su familia martillando su corazón. Las palabras su problema, no el nuestro, y una bendición se anclaron en su mente, revelando la cruda verdad para ellos. Ella era solo una carga que debía ser despachada al primer postor. El latido de su corazón era un tambor furioso en su pecho, temiendo que su sonido revelara su presencia. Durante 23 años, Elara había anhelado el amor y el respeto de su familia. Había cuidado de su abuela, asumido las tareas más arduas, intentado ser una hija ejemplar, pero nada de ello había importado. El crimen imperdonable de poseer conciencia, de defender la justicia y la verdad, la había alejado inexorablemente de ellos. Cada vez que había expuesto una injusticia, cada vez que había defendido a los indefensos, cada vez que se había negado a participar en las tramas dudosas de su familia, había cavado un poco más hondo su propia tumba social dentro de ese hogar. La psicología del desarrollo familiar sugiere que la constante devaluación puede llevar a la internalización del rechazo o, como en el caso de Elara, a una reafirmación de la identidad personal. Las lágrimas, contenidas por años de desilusión, finalmente brotaron, no de tristeza, sino de una dolorosa, pero liberadora comprensión. Entendió que nunca sería amada por esas personas por quien realmente era. Para ellos, ella sería eternamente el defecto de la familia, la hija que nació equivocada. Pero mientras se secaba las lágrimas con el dorso de su mano, una resolución férrea se apoderó de su espíritu. Si querían deshacerse de ella con tal desesperación, si su envío a un extraño era la venganza adecuada en sus mentes, entonces ella lo convertiría en una victoria personal. No iría a esa boda como una víctima, iría como una mujer que finalmente comprendía su propio valor, ajena a la opinión de su familia. Si don Arturo de Mendoza descubría su verdadera naturaleza y decidiera rechazarla, al menos tendría la dignidad de no haber mentido sobre sí misma. Esta decisión de abrazar la autenticidad frente a la adversidad es un tema recurrente en narrativas de empoderamiento femenino a lo largo de la historia. En el interior de la sala, la trama de los Balbuena continuaba con una meticulosidad casi militar. Don Carmelo dictó:
Responderemos hoy mismo, confirmaremos la boda y diremos que Elara está ansiosa por conocer a su futuro marido. Doña Eleonor, con su habitual pragmatismo, inquirió sobre la dote, lo mínimo posible. Al fin y al cabo, le estamos haciendo un favor a ella, ¿no es así? La risa cruel de don Carmelo ante su propia ocurrencia resonó, mientras doña Inés y doña Beatriz intercambiaban miradas cómplices. La idea de que su hermana menor, a quien siempre habían considerado inferior, se casara antes que ellas era un trago amargo. Pero el hecho de que fuera una unión destinada al fracaso mitigaba su resentimiento. «Ni se imagina lo que le espera», murmuró doña Beatriz, y doña Inés añadió con satisfacción, «y cuando la boda se convierta en un desastre, al menos no será nuestra responsabilidad». Esta dinámica de rivalidad y desprecio fraterno es un arquetipo presente en múltiples mitologías y cuentos populares. Al caer la tarde, con los últimos rayos de sol tiñendo de oro los campos verdes de su propiedad, don Arturo de Mendoza se encontraba en su galería, un espacio que invitaba a la introspección. En sus manos sostenía una hoja de papel en blanco, un lienzo para las palabras que sellarían un destino, y desde hacía más de una hora, la búsqueda de la expresión adecuada consumía sus pensamientos. Los atardeceres en las haciendas, como se ha descrito en la literatura costumbrista rural, a menudo servían de pausa reflexiva para los hacendados, momentos en que la jornada de trabajo daba paso a la meditación sobre asuntos personales y de gestión. A sus 32 años, don Arturo había logrado mucho más de lo que la mayoría de los hombres conseguían en toda una vida. Su hacienda prosperaba, sus negocios eran modelo de respeto y eficiencia, y sus recursos eran más que suficientes para mantener a una gran familia con holgura. Estas fortunas, forjadas con arduo trabajo y perspicacia, eran el orgullo de la economía agraria de la región, según registros económicos de la época. Sin embargo, cada vez que su mente se posaba en la idea del matrimonio, la imagen que emergía no era la de una de las muchas jóvenes hermosas y educadas de la región que, sin duda, habrían aceptado su mano. Era, invariablemente, la de Elara de Valbuena. Durante 5 años, el recuerdo de aquella tarde en el mercado de San Roque había ardido en su pecho como una llama inextinguible. No había transcurrido una sola semana sin que pensara en ella, sin que su mente se detuviera en la valentía y la integridad que había presenciado. Se preguntaba en qué tipo de mujer se habría convertido, si aquel espíritu indomable que tanto lo había impresionado seguía intacto. Esta persistencia de un recuerdo en el tiempo, a pesar de la distancia y la ausencia, es un tema recurrente en los estudios sobre la memoria emocional y el amor. La prudencia, una de sus muchas virtudes, lo había impulsado a realizar discretas investigaciones sobre la familia Valbuena a lo largo de los años. Se había enterado de la naturaleza de los negocios de don Carmelo, a menudo en los límites de la legalidad, de las aspiraciones de doña Inés y doña Beatriz por matrimonios de conveniencia y, con particular interés, de las constantes interferencias de Elara en las tramas de corrupción local. Para la mayoría de los hombres de su posición, esta información habría sido un claro disuasivo para cualquier acercamiento a la familia, ya que los escándalos podían manchar la reputación de sus aliados, como se reflejaba en los códigos sociales de las élites. Sin embargo, para don Arturo, estos descubrimientos eran la confirmación de su intuición. Elara era exactamente quien él creía que era, una mujer íntegra en un entorno que no solo no la valoraba, sino que la consideraba un estorbo. Este reconocimiento de la virtud en la adversidad es un rasgo distintivo de la sabiduría práctica, como lo describe la filosofía aristotélica. La decisión de don Arturo de pedir específicamente a Elara rompía con las expectativas sociales más arraigadas.
La lógica común dictaba que debía elegir a una de las hermanas mayores, quienes eran consideradas más bellas, mejor educadas en las artes femeninas y, en general, más adecuadas para un hombre de su prestigio. Pero don Arturo había aprendido a desconfiar de esa lógica social cuando ésta entraba en conflicto con los impulsos más profundos de su corazón y sus principios. La verdad era que no buscaba una esposa que fuera simplemente un adorno en su hogar, ni alguien que se limitara a asentir a sus decisiones, manteniendo la casa en orden y los hijos limpios. Don Arturo anhelaba una compañera en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Quería a alguien con quien pudiera compartir no solo el lecho y la mesa, sino también sus valores, sus sueños y sus preocupaciones sobre la justicia y la moralidad en el mundo. Esta búsqueda de una conexión basada en la compatibilidad de valores es un signo de madurez emocional, según la psicología relacional moderna. Y Elara, por todo lo que había observado y descubierto, era la única mujer que conocía que poseía esas cualidades raras y preciosas. Finalmente, sumergió la pluma en el tintero. Sus palabras cuidadosamente elegidas, respetuosas, pero directas y con una sinceridad innegable. Se presentó adecuadamente, describió la prosperidad de su propiedad y su sólida situación financiera, y luego hizo la petición que sabía que sorprendería a la familia Balbuena. Deseaba pedir la mano de doña Elara de Balbuena en matrimonio. En su carta no mencionó sus verdaderas razones, ni el mercado de San Roque, ni su profunda admiración por Elara, ni los 5 años que había pasado pensando en ella. Tales revelaciones habrían sido inapropiadas en una correspondencia formal, y habrían expuesto la profundidad de sus sentimientos antes de tiempo. Sin embargo, escribió con una sinceridad palpable sobre su deseo de encontrar una compañera que valorara la honestidad y la integridad tanto como él, un testimonio de sus verdaderas intenciones. Al releer la carta, don Arturo era consciente del enorme riesgo que asumía. Elara podría haber cambiado radicalmente en esos 5 años, podría haberse vuelto amargada o resentida por los conflictos con su familia, o incluso podría rechazarlo por completo. Pero algo dentro de él, una convicción profunda, le aseguraba que valía la pena intentarlo, que la posibilidad de encontrar esa conexión genuina justificaba cualquier riesgo. A la mañana siguiente, él mismo llevó la carta a la estafeta, entregándosela personalmente al funcionario y pagando un extra para asegurar su pronta llegada. Luego, regresó a su hacienda, intentando mantenerse ocupado con las tareas cotidianas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esa carta, que viajaba por los caminos polvorientos hacia el pueblo de Elara, portadora de un destino. Impulsado por años de reflexión y la convicción de que Elara era la compañera que su alma anhelaba, don Arturo redactó su propuesta, buscando una mujer de valores firmes y no una mera figura decorativa para su hacienda. El lunes amaneció bajo un cielo grisáceo, un presagio meteorológico que parecía mimetizar el ambiente cargado de expectativas y falsas sonrisas en la casa de los Balbuena. Elara, despertada antes del primer canto del gallo, como lo había hecho durante los 5 días precedentes, encontraba su sueño esquivo, la inminencia de un cambio radical en su vida pesando sobre su espíritu. La semana transcurrida había sido un período de preparación silenciosa y profunda introspección, una dualidad de acciones externas y tormentas internas que los psicólogos llaman procesamiento de afrontamiento. Había empacado sus escasas pertenencias en un baúl pequeño y gastado, herencia de su abuela, símbolo de un pasado que estaba a punto de dejar atrás. Sus vestidos, pocos y sencillos, a diferencia de los opulentos guardarropas de sus hermanas, que su familia sí se esmeraba en proveer, fueron cuidadosamente lavados y planchados, un acto de dignidad en la simplicidad.
Más allá de la logística del equipaje, el Lara había dedicado horas a una preparación más trascendente: cómo se presentaría a don Arturo de Mendoza. La decisión de ser completamente honesta sobre quién era, sin atisbo de fingimiento, era firme. Sin embargo, esta resolución venía acompañada de un temor latente. ¿Y si don Arturo la rechazaba? ¿Y si, al conocerla en profundidad, confirmaba las valoraciones de su familia, considerándola demasiado problemática? La vulnerabilidad inherente a la honestidad radical, como se discute en tratados de ética personal, es un camino que exige un coraje considerable. Pero cada vez que esos pensamientos asaltaban su mente, el Lara se aferraba a una verdad innegociable. Prefería ser rechazada por ser ella misma que ser aceptada por una mentira. Había vivido 23 años intentando amoldarse a las expectativas de su familia, un esfuerzo infructuoso que solo le había traído infelicidad. Ese error, esa negación de su esencia, no lo repetiría con un futuro marido. Abajo, el desayuno se sirvió en un silencio tenso. Don Carmelo y doña Leonor intercambiaban miradas de satisfacción apenas disimulada, mientras que doña Inés y doña Beatriz no podían ocultar su alegría ante la partida de Lara, la culminación de un plan largamente anhelado. La única figura que irradiaba una tristeza genuina era la abuela, que sujetaba la mano de Lara con dedos temblorosos. «Serás feliz, mi niña», susurró la anciana, sus palabras cargadas de una esperanza sincera que contrastaba agudamente con la hipocresía que Lara percibía en el resto de la familia. «Tienes un buen corazón, eso siempre encuentra su lugar en el mundo». El Lara besó la frente de su abuela, sintiendo el picor de las lágrimas en sus propios ojos. Era la única persona en aquella casa a la que verdaderamente echaría de menos. Un vínculo afectivo que, según psicólogos familiares, puede ser un refugio vital en entornos disfuncionales. La calesa que la llevaría a la hacienda de don Arturo llegó puntualmente a las 8 de la mañana. El cochero, un hombre de mediana edad de expresión amable, ayudó a cargar el baúl y abrió la portezuela con una reverencia cortés. «Que tengas un buen viaje, hija mía», dijo don Carmelo, besándola en la mejilla con una demostración de afecto que el Lara sabía era puramente teatral, una formalidad vacía de contenido. «Esperamos que seas muy feliz en tu nueva vida», doña Leonor añadió. «Escríbenos», aunque su tono sugería una total indiferencia a recibir cualquier correspondencia. Doña Inés y doña Beatriz, desde la galería, saludaron con la mano, sus sonrisas demasiado brillantes para ser sinceras. El Lara subió al carruaje sin mirar atrás, consciente de que un último vistazo a la casa de Valbuena podría minar el coraje que tanto le había costado reunir. Este tipo de partidas, cargadas de ambivalencia y simbolismo, han sido tema de análisis en la sociología de las migraciones, incluso si es solo un cambio de domicilio por matrimonio. El viaje hasta la hacienda Mendoza, estimado en unas 4 horas, transcurriría por caminos de tierra que serpenteaban entre colinas onduladas y extensos campos de cultivo. El Lara aprovechó el tiempo para ordenar sus pensamientos, sumergiéndose en una meditación sobre lo que sabía de don Arturo de Mendoza. Por los comentarios que había escuchado a lo largo de los años, era un hombre reconocido por su justicia, su diligencia y su prosperidad. Su soltería a los 32 años era inusual, pero no necesariamente un problema, pues algunos hombres preferían esperar a estar plenamente establecidos antes de formar una familia, una práctica que, aunque minoritaria, no era desconocida en la época, según estudios demográficos. Lo que más la intrigaba, sin embargo, era la especificidad de su petición. Sus hermanas eran, objetivamente, más bellas y mejor educadas en las artes femeninas de la sociedad, más aptas para un matrimonio de prestigio. ¿Por qué un hombre exitoso como él elegiría precisamente a la hija que su propia familia consideraba una fuente de problemas? Había en su mente 2 posibilidades:
O don Arturo desconocía su reputación y se llevaría una desagradable sorpresa, o sabía exactamente quién era y tenía sus propias razones para desearla como esposa. Elara no podía decidir cuál de las dos opciones le generaba más nerviosismo, ya que ambas implicaban una confrontación con su propia identidad. A medida que el carruaje se acercaba a su destino, el paisaje comenzó a transformarse. Las propiedades se volvieron más extensas y mejor cuidadas, los campos más organizados, el ganado visiblemente más sano. Era evidente que estaban entrando en una región de prosperidad genuina, no la prosperidad cuestionable que caracterizaba los negocios de su familia. Finalmente, el cochero anunció la llegada a la hacienda Mendoza. Elara miró por la ventanilla y, por un instante, sintió que el aliento le faltaba. La propiedad era impresionante, no ostentosa, sino sólida, funcional y cuidadosamente planificada. La casa principal, construida en madera noble con una amplia galería, invitaba al descanso, mientras los establos y graneros, organizados con una eficiencia notable, eran un testamento de una administración experta. Por todas partes había señales de que aquel lugar era dirigido por alguien que comprendía a fondo la agricultura y la gestión, un reflejo de la visión y el trabajo de don Arturo, como lo evidencian las prácticas de las grandes haciendas de éxito. Elara, cargada de temor pero resuelta a presentarse tal cual es, emprende el viaje hacia la hacienda Mendoza, cuestionándose las verdaderas razones detrás de la inusual elección de don Arturo y su propio futuro incierto. Pero lo que verdaderamente capturó la mirada de Elara, haciéndole comprender la singularidad del momento, fue el hombre que emergió de la casa principal para recibirla. Don Arturo de Mendoza, con una estatura que superaba sus recuerdos y unos hombros amplios que evidenciaban años de trabajo en el campo, poseía una presencia imponente. Su cabello oscuro, salpicado de algunos hilos grises en las sienes, enmarcaba un rostro curtido por la exposición al sol, un testimonio silencioso de su dedicación a la tierra. Pero fueron sus ojos, los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el mercado de San Roque 5 años atrás, los que la hicieron reconocerlo de inmediato. Esa mirada no era la de un hombre que ve a una extraña por primera vez, era, sin lugar a dudas, la mirada de alguien que la reconocía profundamente, que la había aguardado con una paciencia que solo los destinos entrelazados pueden forjar. Este tipo de encuentros, donde la memoria visual se carga de un significado premonitorio, son temas recurrentes en relatos que exploran la conexión humana a través del tiempo, según la tradición de la narrativa oral. La forma en que don Arturo se acercaba, con pasos medidos y una solemnidad serena, infundió en Elara una extraña mezcla de nerviosismo y un alivio casi inexplicable. Había algo en su porte, en la quietud de su presencia, que la tranquilizaba profundamente. No parecía ser el tipo de hombre dado a juicios apresurados, ni uno que esperara de ella una falsedad. Su voz, profunda y calmada, resonó con una gentileza inesperada al pronunciar su nombre. «Doña Elara», dijo él, acercándose mientras el cochero la ayudaba a descender del carruaje, un gesto de deferencia que denotaba respeto según los códigos de etiqueta de la época. «Sea bienvenida a la hacienda Mendoza». Elara, haciendo una pequeña reverencia, respondió con una voz que, a pesar de su nerviosismo, se mantuvo firme. «Don Arturo, gracias por recibirme». Este intercambio inicial, cargado de formalidad, ocultaba la profunda resonancia de su encuentro. Él mismo, con una fuerza tranquila, tomó su baúl de manos del cochero, un acto que rompía con la costumbre de delegar tales tareas a los sirvientes, y le hizo un gesto hacia la casa. «Debe estar cansada del viaje. ¿Qué tal si entramos para conversar con más comodidad?» Caminaron uno al lado del otro hacia la amplia galería, un silencio cómodo interponiéndose entre ellos. Elara sentía esa dualidad de emociones, la ansiedad ante lo desconocido y la serenidad que emanaba de la presencia de don Arturo.
Los psicólogos sociales dirían que esta primera impresión, marcada por la sensación de reconocimiento, sienta las bases para una conexión más profunda y auténtica. La mirada de don Arturo, insistente y comprensiva, no buscaba un reflejo de las expectativas de su familia, sino la esencia de la mujer que él había guardado en su memoria por un lustro. Era como si, en ese instante, todas las piezas de un rompecabezas largamente desordenado comenzaran a encajar, revelando un patrón que ambos, cada uno a su manera, habían estado buscando. La llegada de Elara a la imponente hacienda de don Arturo marcó un encuentro cargado de premoniciones, donde la mirada de él le confirmó que no era una extraña, sino alguien que él ya reconocía profundamente. La sala de estar de la casa de don Arturo, con su sencillez y calidez, ofrecía un contraste marcado con la opulencia más bien ostentosa de la residencia Balbuena. Muebles de madera maciza, algunos libros esparcidos sobre una mesa auxiliar y una chimenea que irradiaba un suave calor creaban un ambiente acogedor. Elara se sentó en un sillón cómodo, luchando por contener el creciente nerviosismo que le oprimía el pecho. Don Arturo sirvió café en tazas de delicada porcelana, un detalle de refinamiento que Elara no había anticipado en un hombre de campo, lo que demostraba su atención a los pequeños detalles de la hospitalidad. Este tipo de pequeños gestos, en las costumbres sociales de la época, a menudo revelaban mucho sobre el carácter del anfitrión según los manuales de buena educación. «¿Cómo ha ido el viaje?», preguntó él, sentándose en el sillón contiguo. Una distancia respetuosa se mantenía entre ellos, pero Elara notó cómo la observaba con una atención minuciosa, como si tratara de descifrar un enigma en su expresión. «Tranquilo, gracias», respondió ella, aferrándose a la taza humeante, el calor de la porcelana un ancla para sus manos inquietas. «Su propiedad es preciosa, debió llevarle años construir todo esto». Don Arturo asintió con un orgullo discreto. 10 años de trabajo constante. Compré la tierra cuando no era más que un pastizal abandonado. Cada corral, cada cerca, cada plantación fue planeada y construida poco a poco. Elara, con su inherente respeto por el esfuerzo honesto, asintió impresionada. ¿Debe ser gratificante ver todo esto crecer con sus propias manos? Lo es, coincidió él, su voz un murmullo reflexivo. Pero una propiedad de este tamaño clama por una familia. Una casa vacía, por grande que sea, sigue siendo solo una casa vacía. Un momento de silencio se cernió sobre ellos, mientras ambos sorbían su café. Elara sabía que había llegado el momento de las preguntas cruciales, de aquellas que definirían si aquel encuentro sería el preludio de una boda o el epílogo de una educada despedida. «Don Arturo», comenzó ella, dejando la taza de nuevo en el platillo, su voz cargada de la franqueza que la caracterizaba. «Necesito hacerle una pregunta directa». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, invitándola a continuar. «Por favor», dijo con una calma que la animó. «¿Por qué me pidió a mí específicamente? Mis hermanas son más hermosas, están más educadas en las artes que se esperan de una esposa. Cualquier hombre sensato elegiría a una de ellas». Esta confrontación directa, inusual para la mujer de su época, reflejaba la naturaleza indomable de Elara, como lo describen algunos biógrafos de figuras femeninas disruptivas. Don Arturo permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos escrutando el rostro de Elara. Ella vio algo cambiar en su expresión, como si una decisión se estuviera gestando en su interior. «¿Puedo ser igualmente directo?», preguntó él, con una voz que ahora denotaba una profunda seriedad. «Por favor», asintió ella. «Porque la vi en un mercado hace 5 años. Vi lo que hizo por un anciano que estaba siendo acusado falsamente de robo. Vi cómo gastó su propio dinero para comprar una gallina y dársela sin esperar nada a cambio». Las palabras de don Arturo golpearon a Elara con la fuerza de una revelación. Su rostro se encendió, la sangre subiendo a sus mejillas.
¿Usted estaba allí?, balbuceó, la sorpresa palpable en su voz. Estaba. Y pasé 5 años pensando en la mujer que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aún sabiendo que su familia la desaprobaría. Este tipo de observación y memoria selectiva, centrada en la virtud, es un elemento fundamental en la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo, según analistas de lazos afectivos. Don Arturo se inclinó aún más hacia adelante, su mirada ahora fija en la suya. Doña Elara, yo no quiero una esposa bonita y silenciosa, quiero una compañera que tenga la fuerza moral para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Sus palabras resonaron en el corazón de Elara como un rayo. Durante toda su vida, su familia la había criticado precisamente por las cualidades que don Arturo ahora elogiaba. Era como si el mundo se hubiera puesto del revés, como si una verdad largamente ignorada finalmente encontrara su eco. Pero debes saber, dijo ella, reuniendo el coraje para mantener su promesa de honestidad total, que mi familia me considera problemática. Me han enviado aquí porque quieren deshacerse de mí, no porque crean que sería una buena esposa para usted. La confesión, cargada de vulnerabilidad, era una prueba de su autenticidad. Lo sospechaba, respondió don Arturo con una calma perturbadora. La rapidez con la que aceptaron mi petición era reveladora. ¿Y aún sabiéndolo, todavía quiere casarse conmigo? Don Arturo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los campos que se extendían más allá de la casa, un gesto que denotaba una reflexión profunda. Elara, ¿puedo contarle algo sobre mí? Claro, podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres en los últimos 10 años. Todas hermosas, todas de familias respetables, todas habrían sido elecciones sensatas. Se giró para mirarla, la luz del atardecer tiñendo su figura. Pero cada vez que consideraba el matrimonio, pensaba en esa muchacha del mercado que defendió a un extraño, y ninguna otra mujer podía compararse a ese recuerdo. Esta elección consciente de ir contra la corriente social, priorizando la esencia sobre la forma, es una manifestación de autonomía personal, como lo estudió la psicología de la personalidad. Elara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, una mezcla de asombro y gratitud. Usted no me conoce realmente, puede que lo decepcione. O puede que seas exactamente lo que mi vida necesita, dijo él, volviendo a sentarse. Elara, ¿puedo hacerle una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Que pasemos unas semanas conociéndonos de verdad, sin presiones, sin expectativas imposibles. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Si no, la ayudaré a encontrar una situación adecuada, ya sea volviendo con su familia o encontrando otro arreglo que la haga feliz. La generosidad de su oferta dejó a Elara sin palabras. ¿Haría eso incluso si decidiera no casarme con usted? Lo haría, respondió él con firmeza, porque una mujer con su carácter merece tener elecciones en la vida, no solo ser empujada de una situación infeliz a otra. Por primera vez en años, Elara sintió algo que casi había olvidado: esperanza. La esperanza de que, quizás, existiera un lugar en el mundo donde pudiera ser aceptada exactamente como era. Y si acepto esta propuesta, dijo lentamente, promete que puedo ser completamente honesta sobre quién soy, incluso si algunas cosas sobre mí le incomodan. Especialmente entonces, respondió don Arturo, una sonrisa asomando por sus labios, la primera sonrisa genuina que ella le había visto. Las mentiras y las apariencias son una base terrible para cualquier relación, y mucho menos para un matrimonio. Elara respiró hondo. Entonces acepto su propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted también sea completamente honesto conmigo sobre sus expectativas, sus miedos, sus sueños. Si vamos a conocernos de verdad, tiene que funcionar en ambos sentidos. Don Arturo sonrió plenamente. Trato hecho.
Se estrecharon la mano para sellar el acuerdo, y Elara sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo al contacto con él. Las semanas siguientes transcurrieron para Elara como un sueño revelador, un periodo de eclosión personal en un entorno donde, por primera vez en su vida, sus opiniones no solo eran toleradas, sino activamente solicitadas y valoradas. Cada amanecer traía consigo nuevos descubrimientos sobre la vida en la Hacienda Mendoza, sobre la complejidad y la nobleza de don Arturo y, sorprendentemente, sobre sí misma. Esta experiencia de crecimiento en un ambiente de apoyo donde la autenticidad es fomentada es un concepto clave en la psicología humanista, que postula que las personas prosperan cuando son aceptadas incondicionalmente. Don Arturo, con una coherencia admirable, cumplía a cabalidad su promesa de honestidad total, desvelando ante Elara no solo sus planes para expandir la cría de ganado y sus sueños de edificar una escuela para los hijos de sus trabajadores, sino también sus preocupaciones más íntimas sobre las sequías que ocasionalmente asolaban la región. Estos gestos de apertura no solo construían confianza, sino que invitaban a Elara a participar activamente, un aspecto fundamental en la formación de un vínculo basado en el respeto mutuo según analistas de relaciones interpersonales. Elara, a su vez, descubrió en sí misma una inquebrantable capacidad para la gestión rural, ideas valiosas que nacían de su innata habilidad para la observación y de su profunda preocupación por el bienestar de la gente. Una tarde, mientras observaban a los trabajadores acarrear agua para el ganado bajo un sol inclemente, Elara sugirió con perspicacia: ¿y si construyéramos un sistema de aljibes conectados? Así, incluso durante la sequía, tendríamos reservas suficientes. Don Arturo detuvo su marcha y la miró con una admiración palpable, una expresión que Elara rara vez había visto en su vida. «Eso es brillante. ¿Por qué no se me ocurrió antes?» «Porque usted piensa como un hombre que siempre ha tenido recursos», respondió Elara con su característica honestidad. «Yo pienso como alguien que creció viendo a la gente sufrir por falta de planificación». Era este tipo de intercambio, donde la perspectiva de Elara complementaba y enriquecía la suya, lo que aceleraba el corazón de don Arturo, confirmando su elección. Elara no solo poseía un admirable sentido de la justicia, sino también una inteligencia práctica que encajaba perfectamente con sus propias habilidades, demostrando que la sabiduría no siempre proviene de la experiencia convencional, sino de una aguda sensibilidad, como señalan algunos pensadores del liderazgo. Pero no eran solo los aspectos prácticos de la vida en la hacienda lo que los acercaba. Durante las largas conversaciones al final del día, sentados en la galería mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, descubrieron una compatibilidad emocional que sorprendió a ambos. «Háblame de tu familia», le pidió don Arturo una de esas tardes, invitándola a abrirse aún más. Elara dudó por un momento, la sombra de su pasado aún pesando sobre ella, pero luego decidió mantener su promesa de honestidad total. «Me ven como un error, como alguien que nació con defectos que no pueden corregir». «¿Qué tipo de defectos?», inquirió él, su voz suave y acogedora. «Me preocupo demasiado por los extraños, hago preguntas incómodas, no puedo fingir que no veo las injusticias». Elara se miró las manos, sus callos un testimonio de su laboriosidad y su negativa a la indolencia. «Mi madre siempre dijo que una dama debe ser como una hermosa muñeca vista, pero no oída». Don Arturo permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en el horizonte. «¿Y tú qué piensas de eso?» «Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida. Si tienes la capacidad de ayudar a alguien o mejorar una situación, ¿cómo puedes simplemente ignorarlo?» «Exactamente», dijo don Arturo con una convicción que resonó en el alma de Elara. «Elara, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tus hermanas?
Ellas son hermosas, son decorativas, tú eres transformadora. Se giró para mirarla de frente, sus ojos brillando con una luz que Elara nunca había visto antes. Tus hermanas pueden embellecer una sala, pero tú puedes cambiar una vida, puedes transformar una comunidad. Eso es infinitamente más valioso. Las palabras de él tocaron algo profundo en el alma de Elara. Por primera vez, alguien no solo aceptaba sus características más problemáticas, sino que las veía como virtudes, como cimientos de un valor incalculable. Este reconocimiento de las fortalezas individuales, a pesar de las críticas externas, es un factor crucial en el desarrollo de la autoestima, según la psicología positiva. A medida que los días se sucedían, la atracción entre ellos creció de forma natural e intensa. No era solo el respeto mutuo o la profunda compatibilidad intelectual. Había una química física innegable que se manifestaba en miradas prolongadas, en roces casuales que parecían durar más de lo necesario, en la forma en que el corazón de Elara se aceleraba cada vez que don Arturo le sonreía. Estos signos de atracción son universales en el comportamiento humano, como lo documentan estudios de antropología del amor. Una noche, mientras paseaban por el jardín bajo la bóveda estrellada, don Arturo se detuvo de repente, su voz cargada de una emoción apenas contenida. «Elara, necesito decirte algo». «¿Qué es?», preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. No planeaba que sucediera tan rápido, pero respiró hondo. «Me estoy enamorando de ti». No de la idea de ti que llevaba en la cabeza desde hace 5 años, sino de la mujer real que eres. El corazón de Elara parecía que iba a estallar en su pecho. «Arturo, sé que prometimos solo conocernos sin presiones, y mantengo esa promesa si necesitas más tiempo, o si decides que no sientes lo mismo». «Siento lo mismo», la interrumpió ella, la voz saliendo en un susurro. «También me estoy enamorando de tu amabilidad, de tu honestidad, de la forma en que me haces sentir que puedo ser yo misma sin miedo». Don Arturo se acercó, levantando la mano para tocar suavemente su rostro. «¿Puedo besarte?». En respuesta, Elara se puso de puntillas, encontrando los labios de él con los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, una exploración, pero luego se profundizó con una intensidad que los hizo temblar a ambos, un momento de profunda intimidad que sellaba su conexión. Cuando se separaron, permanecieron abrazados bajo las estrellas, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños probando una posibilidad, eran dos personas que habían encontrado algo raro y precioso el uno en el otro. Un amor que trascendía las expectativas sociales, como describen las baladas románticas. «Cásate conmigo», susurró don Arturo contra su cabello, no porque fuera un arreglo de nuestras familias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. «Sí», respondió Elara sin dudar, la palabra un eco de su alma. «Sí, quiero casarme contigo». Esa noche, acostada en la habitación que don Arturo había preparado para ella, Elara reflexionó sobre el increíble viaje que su vida había tomado en solo 3 semanas. Antes, era la hija rechazada de una familia que la consideraba una carga. Ahora, era la novia elegida de un hombre que la amaba exactamente por ser quien era. Su familia había intentado usar la boda como una venganza cruel, una forma de despachar a la hija problemática a un hombre supuestamente ingenuo. La mañana de un sábado soleado se alzó, teñida de promesas, marcando el día de la boda de Elara y don Arturo. El escenario elegido fue la pequeña iglesia de la villa vecina, un lugar modesto pero lleno de una calidez que pronto albergaría un evento cargado de una emoción sincera, una cualidad a menudo ausente en los enlaces de conveniencia de la alta sociedad rural, según los relatos de la época. Para la ocasión, don Arturo había encargado un vestido especialmente para Elara. No era ostentoso, sino de una elegancia sutil, confeccionado en un tono de azul que realzaba el color de sus ojos, un detalle que hablaba de la atención y el aprecio que él sentía por ella,
más allá de las meras formalidades. La ausencia de la familia Balbuena fue notable, pero no sorprendente. Enviaron únicamente una carta fría, una formalidad desprovista de afecto, felicitando a la pareja y deseándoles buena suerte en su matrimonio. Elara leyó la misiva la misma mañana de su boda y, sin mostrar la menor emoción, la arrojó al fuego de la chimenea. Ese acto simbolizaba un porte definitivo con un pasado que, aunque doloroso, había forjado su resiliencia. Para ella, esa familia pertenecía a un capítulo cerrado, su nueva vida estaba a punto de comenzar. Este tipo de gestos simbólicos de ruptura son comunes en la transición hacia una nueva etapa vital, según la psicología del desarrollo personal. En marcado contraste con la fría formalidad de los Balbuena, don Arturo había abierto las puertas de su celebración a todos aquellos que realmente valoraban a Elara. Invitó a todos los trabajadores de su hacienda y a sus familias, a amigos de otras propiedades con quienes mantenía tratos justos e incluso a algunas personas humildes del pueblo a quienes Elara había ayudado a lo largo de los años con sus actos de bondad. La iglesia, lejos de estar vacía, se llenó con una congregación que irradiaba genuino cariño y buenos deseos para la pareja. Esta inclusión de personas de todos los estratos sociales en un evento de la élite era inusual y demostraba la visión humanitaria de don Arturo y la influencia moral de Elara, un hecho que seguramente se comentaría entre la gente del lugar, como se infiere de los registros de participación comunitaria en eventos importantes. Durante la ceremonia, cuando don Arturo tomó las manos de Elara, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción mientras prometía amarla, protegerla y respetarla por toda la vida. No eran lágrimas de pena, sino de la profunda alegría que acompaña el encuentro de un amor verdadero. Y cuando Elara, a su vez, pronunció sus votos, prometiendo ser su compañera leal, su consejera honesta y su mejor amiga para siempre, su voz salió firme y clara, sin la más mínima vacilación. En ese momento ya no eran dos extraños unidos por una conveniencia o un acuerdo, sino dos personas profundamente enamoradas que habían elegido conscientemente construir una vida juntos, basada en un respeto mutuo y una comprensión profunda. La sinceridad de sus votos, en contraposición a las bodas arregladas, es un reflejo de un ideal romántico que comenzaba a cobrar fuerza en la sociedad. La fiesta que siguió a la boda fue un evento memorable. Los invitados, liberados de las ataduras de la formalidad, bailaron hasta tarde bajo el cielo estrellado. La abundante comida, preparada con esmero por las mujeres de la región, alimentaba no solo el cuerpo sino también el espíritu de celebración. Todos celebraban una unión que a simple vista se basaba en un amor verdadero y una conexión innegable. Elara nunca se había sentido tan rodeada de cariño y aceptación, una experiencia que, después de años de rechazo familiar, le resultaba abrumadora y profundamente sanadora. Según la psicología de la resiliencia, el apoyo social juega un papel crucial en la superación de traumas pasados. Pero la verdadera sorpresa, el giro del destino que la familia Balbuena jamás habría podido anticipar, llegaría 3 meses después de este día de júbilo. Lo que para ellos había sido un matrimonio arreglado para librarse de una carga, se había convertido, de manera inadvertida, en la bendita alianza de 2 almas. La boda de Elara y don Arturo se celebró como una sincera unión de amor y respeto, contrastando con la ausencia de la familia Balbuena, quienes, sin saberlo, habían propiciado esta bendita alianza. La dulce paz que siguió a las nupcias de Elara y don Arturo se vio interrumpida, de manera inesperada, 3 meses después por la reaparición de un pasado que parecía haber quedado atrás. Elara se encontraba en el jardín.
un espacio que ella había cultivado con tanto esmero, recogiendo flores para adornar la mesa de la cena, cuando la silueta familiar de un carruaje ascendiendo por el camino de acceso a la hacienda Mendoza detuvo su labor. Su primer instinto fue de pánico, una reminiscencia de los años de sometimiento y desprecio. ¿Qué querría su familia ahora? Sin embargo, ese miedo apenas duró un instante. La Elara de ahora no era la hija rechazada y vulnerable, era doña Elara de Mendoza, señora de su propia casa, esposa de un hombre que la respetaba profundamente, viviendo la vida que ella misma había elegido. Este cambio de perspectiva, de víctima a agente de su propio destino, es un concepto fundamental en la psicología de la autoeficacia. Al oír el ruido del carruaje, don Arturo salió de la casa, posicionándose de forma natural al lado de su esposa. Su presencia, un recordatorio silencioso y contundente de que Elara ya no estaba sola para enfrentar a su familia. Don Carmelo descendió del vehículo con una expresión que Elara nunca le había visto, una mezcla de incomodidad, vergüenza y, sorprendentemente, algo que se asemejaba al respeto. «Elara», dijo, quitándose el sombrero, un gesto de cortesía que parecía forzado. Hizo un leve movimiento de cabeza hacia don Arturo, su saludo cargado de una reticencia apenas disimulada. «Padre», respondió Elara con frialdad, su voz calmada pero firme. «¿Qué lo trae por aquí?» Don Carmelo miró alrededor de la propiedad, su expresión denotando una clara impresión ante lo que veía. La hacienda Mendoza había prosperado aún más en los últimos meses, con mejoras que reflejaban la perfecta sinergia entre Arturo y Elara. Nuevos corrales, sistemas de riego ingeniosos y eficientes, y una escuela pequeña pero funcional para los hijos de los trabajadores, todo era evidencia de una administración que combinaba la prosperidad económica con una profunda responsabilidad social. Estos avances, observables en la rápida mejora de las infraestructuras, eran señal de una gestión eficiente y consciente, según los principios de la agronomía y el desarrollo comunitario. «He venido a hablar de algunos negocios», dijo don Carmelo finalmente, su voz teñida de una resignación que Elara nunca antes le había escuchado. «¿Qué tipo de negocios?», preguntó don Arturo, su brazo rodeando protectoramente la cintura de Elara, un gesto que reafirmaba su apoyo incondicional. Don Carmelo respiró hondo, como si estuviera a punto de tragar una píldora amarga. Quizás hayan oído hablar de los problemas que han surgido en Orinosu, nuestra región. Elara no había oído las noticias, pero podía imaginarlas perfectamente. «¿Qué tipo de problemas?», inquirió ella. «El corregidor ha sido arrestado por corrupción. Varias familias están siendo investigadas por su participación en tramas de apropiación de tierras». «¿Nuestra familia?», preguntó Elara, la ironía de la situación latiendo en el aire. Don Carmelo hizo una pausa, visiblemente incómodo. «Nuestra familia podría enfrentar algunas dificultades financieras». La justicia poética de la situación no pasó desapercibida para Elara. Las mismas actividades ilegales que ella había intentado exponer años atrás y por las cuales había sido castigada y vilipendiada, finalmente estaban siendo investigadas por las autoridades reales. Si su familia hubiera escuchado sus advertencias en su momento, podrían haber evitado el escándalo y sus devastadoras consecuencias. Un claro ejemplo de la máxima «quien siembra vientos, recoge tempestades». «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?», preguntó don Arturo, su tono inmutable. Don Carmelo miró directamente a Elara, una petición tácita en sus ojos. «Estábamos pensando si podrías interceder por nosotros, quizás usar tu influencia con tu marido para ayudarnos financieramente durante este periodo difícil». El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de años de desprecio y dolor. Elara miró al hombre que había pasado 23 años haciéndola sentir inadecuada, que la había enviado lejos como si fuera un castigo para don Arturo, que había celebrado cuando pensó que se estaba deshaciendo de ella para siempre.
Padre, dijo finalmente, su voz calmada pero firme, durante toda mi vida ustedes me dijeron que yo era un problema, que mis opiniones eran inconvenientes, que mi conciencia era un defecto. Me enviaron aquí creyendo que era una venganza contra mi marido. Don Carmelo bajó los ojos, claramente incómodo, incapaz de sostener su mirada. Pero ahora que necesitan ayuda, de repente soy alguien cuya influencia vale algo. Esta confrontación directa y poderosa es un momento catártico en las narrativas de liberación personal, como se observa en estudios de teatro clásico. Elara, eres nuestra hija. No, lo interrumpió ella, su voz ligeramente elevada. Una hija es amada, protegida, valorada. Yo era una carga de la que finalmente lograron deshacerse. La diferencia es que ustedes pensaron que me estaban castigando, pero en realidad me dieron el mayor regalo de mi vida. Don Arturo apretó suavemente la mano de Elara, un gesto de apoyo silencioso y elocuente. No los ayudaré financieramente, continuó ella, no porque no tenga compasión, sino porque ayudarlos sería facilitar la continuación de las mismas prácticas corruptas que siempre critiqué. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora vivan con las consecuencias. Don Carmelo se puso rojo de ira, su rostro una máscara de frustración y resentimiento. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Qué hicieron por mí?, preguntó Elara, su voz subiendo ligeramente. ¿Hacerme sentir inadecuada por tener conciencia? ¿Castigarme por defender lo que es correcto? ¿O enviarme lejos pensando que estaban perjudicando a un hombre inocente? Te criamos, te alimentamos, te educamos. Hicieron lo mínimo que la ley exige a los padres, pero nunca me amaron por lo que soy. Don Arturo me conoce desde hace solo unos meses y me valora más que ustedes en toda una vida. Este testimonio franco y emotivo es una manifestación de la autonomía moral de Elara, un concepto clave en la ética de Kant. Don Carmelo, incapaz de rebatir sus palabras o de controlar su furia, se dirigió a don Arturo con rabia. ¿Y vas a permitir que tu esposa le hable así a su propio padre? Don Arturo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, cargada de una quietud implacable. Señor de Valbuena, mi esposa es libre de expresar sus opiniones. De hecho, fue precisamente por eso que me casé con ella, por el coraje que ustedes siempre intentaron destruir. Dándose cuenta de que no conseguiría lo que quería, don Carmelo regresó al carruaje, enfadado. Antes de partir, lanzó una última ofensa. Se arrepentirán de esto. Elara y don Arturo se quedaron de la mano, observando el carruaje alejarse, su silueta menguando en el horizonte. Cuando desapareció de la vista, Elara se giró hacia su marido. ¿Hice lo correcto? Hiciste lo único que podías hacer siendo quien eres, respondió él, besándole la frente, y te amo aún más por ello. Esta validación incondicional es un pilar fundamental de las relaciones sanas y un contrapunto a las dinámicas familiares disfuncionales, según la terapia sistémica. Así, la historia de Elara y don Arturo se erige como un poderoso testimonio de cómo el destino, con su intrincada ironía, puede convertir una aparente condena en la más grande de las bendiciones. Lo que la familia Valbuena concibió como un descarte para su hija problemática se reveló como el tesoro más preciado para un hombre capaz de ver más allá de las apariencias y las convenciones sociales. Esta narrativa nos enseña que la verdadera riqueza reside en la integridad del espíritu y que el amor auténtico florece donde menos se espera, validando el valor inquebrantable de ser uno mismo, tal como se insinuó en el inicio de esta crónica. Y ahora, queridos oyentes de Crónicas del Amor, nos despedimos de este relato que nos invita a reflexionar sobre la autenticidad. Si esta crónica ha conmovido su corazón y les ha dejado pensando en la fuerza de la verdad, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna historia y déjennos un me gusta. Nos encantaría saber qué valoran más en una relación,
la conveniencia y el decoro social o la honestidad y el coraje de ser uno mismo como el Ara? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta nuestro próximo encuentro, donde desentrañaremos la enigmática leyenda de una joven que, con la única arma de su voz, desafió un imperio.